tenemos un Artbox Relay. Este equipo utiliza el Arduino Leonardo, que está montada dentro. Este equipo tiene 6 entradas analógicas o digitales que se configuran por software. La conexión de las entradas se hace a través de un conector. También tiene 4 entradas digitales que pueden trabajar a 12 o 24 voltios. Y tiene 8 salidas a relay que puede trabajar a 220 hasta 5 amperios. También tiene 2 salidas analógicas. Este equipo tiene conectores extraíbles. El primero es para la alimentación. Luego todos los relés se conectan con su conector individual. Luego cada relé tiene un conector donde se pueden conectar los dos extremos del relé. Es un relé normalmente abierto. Luego tenemos un conector solo para las entradas, donde se indican claramente, porque están señalizadas, las que son solo digitales y las que son analógicas. Tenemos 2 salidas analógicas, que también todas van con conector. Y a nivel de comunicación tiene I2C, SPI. Para configurar diferentes equipos por SPI puedes utilizar los pines de I2C que se utilizan directamente del Arduino para configurar el equipo. Luego tiene el RS485, RS232 y toda la conexión de comunicaciones la tienes mediante un conector. Aparte de eso, para configurar las comunicaciones tienes una serie de switches. Hay que recalcar que si se utilizan diferentes tipos de comunicaciones, lo que haces es deshabilitar un número de entradas o salidas. Depende del equipo, puedes configurar, por ejemplo, la comunicación por I2C, luego en este caso pierdes 2 entradas. Cuando utilizas la comunicación de RS232, pierdes también 2 entradas, y cuando utilizas la comunicación de RS485, pierdes 2 salidas. Aparte tiene una señal luminosa en la parte superior, donde ves el estado de todas las entradas, el estado de todas las salidas. Y también tiene un switch para terminar de configurar la comunicación RS485. Este equipo se puede montar en un carril DIN, por lo que el montaje es sencillo, solo se tiene que insertar y montar. Y para salir tiene una pestaña aquí roja, donde solo hay que tirar para poder desmontar el equipo.